All right. Get situated here. Thank you, Pastor and Brother Garcia, for inviting me in. Gracias, Pastor y el hermano García. I welcome all the people up here in the splash zone. Le doy las bienvenidas a todos los que están aquí en la primera fila, en donde van a salpicarse del barro. And we've got a lot to cover, so I'm going to get right into it. Tenemos mucho que cubrir, así que vamos a empezar. Am I supposed to put this on or Yes. just leave it lay here? No, you could clip it on like I did. Here? Yep. That's it. All right. This is the outline of what we're going to cover. Aquí está la pista de lo que vamos a cubrir. The message today is talking about the judgment seat of Christ. El mensaje que tenemos hoy es sobre el gran tribunal de Jesucristo. And I would encourage you to ask yourself in your heart, are you prepared for that? Y yo les pido que se examinen para preguntarse si están listos para este momento. I think if you're honest, Yo you're creo que probably not as prepared as you would like to be. Yo creo que si eres honesto, no estás tan preparado como te gustaría estar. We are going to talk about when is it, what is it, and why should we prepare for it. Vamos a discutir en este sermón hoy cuándo es, qué es y por qué es. And then the real meat of the message is how. How do we prepare for it? Y el mensaje más enfocado va a ser sobre cómo nos debemos preparar. In order to make that understandable, I'm going to show you the 8 stages a potter puts clay through. Y para poderles describir eso mejor, le voy a enseñar los 8 pasos que toma un alfarero para preparar una obra de barro. And then we're going to compare that process with the sanctification process. Y entonces vamos a comparar ese proceso con el proceso de santificación. That's a big word. That means Christ-like, holy, set apart. Eso es una palabra muy grande, santificación, es una palabra que significa ser más como Cristo, ser separado del mundo y ser santo. Once you understand the how, my prayer is that it encourages you, motivates you, stirs you up to action. Y cuando yo le enseño a ustedes el cómo hacerlo, la santificación, entonces espero de que eso los anime y los motive a ser más efectuosos en su santificación. So let's get started, and I want to justify why did a potter come in here and take over your pulpit area today. Y antes de empezar, quiero decirles y explicarles el por qué un alfarero ha tomado control de su altar aquí y ha tomado control de este servicio. Turn to Isaiah chapter 64. Vayan al libro de Isaías capítulo 64 versículo 8. I'm going to start making something up here on the potter's wheel. Yo voy a empezar a hacer algo aquí en la rueda. Isaiah 64 verse 8. Isaías 64, 8. The Bible says, "But now, O Lord, thou art our Father, we are the clay, and thou our potter." Isaías 64, versículo 8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos obraste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. It goes on to say that we are all the work of thy hand. Dice ahí que
todos somos obras de sus manos. God didn't just speak us into existence like he did so many other things. Dios no nos creó solamente por su palabra como hizo con muchas otras cosas, But he took the time and care and concern to shape us using his hands. pero Él tomó su tiempo y se dedicó a crearnos con sus propias manos. What I'm doing up here right now is making a small miniature vase. Lo que estoy haciendo aquí arriba ahora, como van a ver, es una vasija pequeña. I'm trying to demonstrate how soft the clay Yo is. les quiero enseñar con esto lo suave que es el lodo. Won't take much to distort it. No se toma mucho para poderlo distorsionar, como pueden ver. Very similar to this, Es muy similar a esto que está aquí, only this one's hard. aunque este está duro. I'm going to demonstrate this by putting it in this jar of water. Yo se lo voy a demostrar esto poniéndolo en una vasija con agua And we'll get back to that later. y vamos a volver a eso después más tarde. So God made us out of his hands. Entonces Dios nos creó de sus propias manos. In Genesis 2:7, the Bible says the Lord God formed man of the dust of the ground. En Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. That dust was clay. Y ese polvo era lodo. The name Adam means red-brown earth. El nombre, la palabra Adán significa barro rojo. That's the last time I'll go to the Hebrew. Esa es la última vez que voy a ir al hebreo. In Job chapter 10, you don't have to turn there. Ahí no tienen que ir ahí en Job capítulo 10. Job, who had no Bible, Job, que nunca tuvo una Biblia, said, "Thy hands have made me and fashioned me together round about." dice, tus manos me formaron y me hicieron todo al derredor. Hazme de desechar. Thou hast made me as the clay, wilt thou bring me to dust again? Acuérdate ahora que como a lodo me hiciste y hazme de tornar en polvo. One thing I should mention about the clay, Una cosa que le tengo que mencionar del lodo, it's the single most abundant solid material on planet Earth. es el material, el segundo material más abundante en la tierra. You think God is trying to tell us something? ¿Tú crees que Dios nos está tratando de decir algo con eso? He didn't make us out of anything precious, No nos creó de nada precioso, like gold or silver como oro o plata or some exotic hardwood. o alguna madera exótica He fuerte. took worthless, valueless clay. Él tomó algo que no tiene valor, que no vale nada, como el lodo, fango. And unless we allow God to take possession of our clay vessel, Y a no ser que nosotros permitamos que Dios tome control de nuestra vasija, we really have no value. no tenemos valor. But when we let him take possession of our vessel, Pero cuando dejamos que Él tome posesión de nuestro vaso, we have unlimited potential. entonces tenemos un potencial sin límite. Amén. Scientists in the 1990s Los científicos en los años 1990 wanting to create life in the laboratory querían crear vida en el laboratorio. came down here to South Florida. Vinieron aquí abajo al sur de la Florida. They went out into the Everglades Fueron a los Everglades, and into one of those miry bogs. a uno de esos pantanos fangosos, Got themselves some clay. y sacaron un poco de lodo. Those scientists knew Esos científicos sabían
that the DNA of man and the elements in clay almost identical. que el ADN del hombre y del lodo eran casi idénticos. It's no wonder, I think, when we get to heaven, Por eso es que yo siento de que cuando lleguemos al cielo, maybe we'll meet that man in John chapter 9, vamos a vernos con ese hombre de Juan capítulo 9, the one that God created blind ese hombre que Dios creó and then ciego. healed him during his earthly ministry. And what? And he did what? He healed him. Y lo gave him sanó. sight. Y lo sanó a él Yeah. cuando estaba en su ministerio aquí terrenal. How did he do that? He took some clay, ¿Y cómo hizo eso? Él cogió un poco de fango, anointed his de eyes. lodo, y se lo untó en los ojos. He washed off that residue Y lo que hizo fue lavarle entonces el residuo and he could see. y el hombre pudo ver. I think when we get to heaven, we're going to find out that when God made that man, Y yo creo que cuando lleguemos al cielo y veamos que lo que Dios, he cuando left out Dios a creó couple ese of hombre, those important DNA items from his eyes. él cuando creó a ese hombre le dejó fuera de su creación uno o dos de esos elementos de ADN de sus ojos. And those missing items were in the clay. Y esos artículos que le faltaban a ese hombre ciego los tenía en el lodo. Clay, because of its abundance, Y el lodo, por su abundancia, has thousands of uses. tiene miles de usos. Clay is basically, all brick is made of clay. Y todos los bloques o los ladrillos de esta tierra en donde están construidas casas están hechos de lodo. Especially in South Florida, you have a lot of barrel tiles. Those are clay. Especialmente aquí en el sur de la Florida, esas tejas españolas que son de barril así, son hechas de lodo. Clay is used extensively in the steel industry. El lodo se usa extensivamente en lo que es la producción de acero. There's ingredients of clay in paint Hay ingredientes de lodo en la pintura and cosmetics. y cosméticos. And dentists use clay. Y los dentistas usan lodo. If you've ever had a porcelain filling or a porcelain tooth, Si alguna vez te han hecho un empaste, un dentista con porcelana, porcelain is a type of clay. porcelana es un tipo de lodo. Clay is used for musical instruments like drums and whistles. El lodo se usa para instrumentos músicos como los pitos y como las flautas. It's used for very exotic things Se usa para cosas exóticas like kitty litter. como esa arenita que usas para tus gatos And kaopectate. y también keopetate. Kaolin is a type of clay. Keolenen. Kaolin. Keolenen es un tipo de lodo. Yeah, kaolin is a type of clay. It's used in kaopectate. That's what gets the name. Keolin es un tipo de lodo que se usa en esa medicina keopetate. It's used for the tiles of the space shuttle. Se usa para las losas antifuego que se le ponen a lo que es el cohete, el shuttle, que cuando regresa del espacio tiene que tener una protección contra un calor muy grande. Son hechos esas losas de lodo. Now, this is what clay looks like when it's just dug out of the ground. Barro. Thank you. Así luce el barro cuando está. Thank you. Así luce el barro cuando sale naturalmente. That clay has to be processed so it can be used for all those other uses I mentioned. Y ese barro necesita ser procesado para poder ser usado en diferentes formas.
And that's why it's so important for us to understand the clay process. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que es el proceso del barro. Before we dismiss this first part today, Antes de que terminemos esta primera parte hoy, I will show you these 8 stages. yo le voy a enseñar las 8 estaciones. We'll take about a 30-minute break, Vamos a tomar después de eso una pausa de 30 minutos. and then the real meat of the message, I'm going to show you these 8 stages. Y entonces después de eso le voy a enseñar las 8 estaciones de la santificación, que es más importante. These 8 picture in order these 8. Las 8 estaciones del barro es una tipología de las mismas 8 estaciones de la santificación. But first, let's begin on our outline. Pero antes para empezar, vamos a comenzar con la pista. When is the judgment seat of Christ? ¿Cuándo es el gran tribunal de Jesucristo? To make sure we're all on the same page, Para estar seguro que estamos todos en la misma página, I'm going to show you a very general timeline. yo le voy a enseñar una línea de tiempo bien general. We know that Adam Sabemos de que Adán was created about 4,000 BC. fue creado como 4,000 años antes de Cristo. If this is 3,000 BC, Aquí son 3,000 antes de Cristo. 2,000 BC, Aquí 2,000 años antes de Cristo. we know that in here somewhere was Noah's flood. Y por aquí en este punto más o menos estaba el diluvio de Noé. 1,000 BC, 1,000 años antes de Cristo. we know that King David, Por aquí está el reino de David. I mentioned him for Brother David back there. Y se lo estoy mencionando para And me. el hermano David, igual como yo, que yo me llamo David igual. We know that right in here, about 30 AD, Y Jesus Christ crucified on a cross. sabemos que aquí como 30 años después, 30 años después de Cristo, fue crucificado. And then, of course, he Señor. rose from the dead. Y entonces claramente él resucitó de los muertos. And that began this period of time we call the church age. Y aquí empezó este periodo que se llama la edad de la iglesia. So we've got 1000 AD, Así que tenemos 1,000 años antes, que diga después de Cristo, 2000 AD, y 2,000 años después de Cristo. and we know that pretty soon Jesus Christ is coming back again. Y sabemos que después de eso el Señor Jesucristo va a regresar. We call that the second advent. Esto aquí, la flecha roja, significa la segunda venida de Cristo. But before he comes back, he's going to call the church out, the end of the church age. Pero antes de que Él regrese aquí, simbolizado por esa flecha verde, sabemos que Él va a arrebatar a la iglesia hacia el cielo. That's what we were singing about Y de this afternoon. eso es de lo que estábamos cantando esta tarde. I'll fly away. Yo voy a volar, como dice la canción. Are you going to fly away? ¿Tú vas a volar? I hope so. Espero de que sí. My message is to believers. Mi mensaje, todo este sermón es dedicado a creyentes. This judgment seat of Christ, if you're not a believer, got nothing to do with you. Si este gran tribunal de Jesucristo está enfocado a personas salvas, si tú no eres salvo, esto aquí no te significa nada. So let's look at this picture right here a little bigger. Ahora vamos a ver aquí este periodo aquí de el rapto y la segunda venida de Cristo.
This right here, right here. Eso que le pinté ahí hace un momentico es una ilustración más grande aquí. Timeline on planet Earth. Esta es la línea histórica de tiempo del planeta Tierra. The end of the church age, the church will be raptured out. Aquí se termina la edad de la iglesia con la flecha verde, en donde la iglesia va a ser arrebatada hacia el cielo. The Apostle Paul says it's going to happen in a moment, in the twinkling of an eye. El apóstol Pablo dijo que eso va a ocurrir en un pestañear del ojo, en un momento. He said the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, With the voice of the archangel and the trump of God. con una voz, con un grito alto y con la voz de un arcángel y la trompeta de Dios. The dead in Christ shall rise first, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Los muertos resucitarán primeramente y después nosotros que estamos vivos vamos a juntarnos junto con el Señor en el aire. If you need more on that, it's 1 Thessalonians. Si necesitas más Chapter información sobre eso, puedes leerlo ahí en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4. After that church is raptured out, there's going to be a terrible period of time on planet Earth. Después de que esa iglesia sea arrebatada hacia el cielo, este tiempo aquí amarillo se llama la tribulación y son 7 años de un tiempo bien difícil y trabajoso en la tierra. This period of time, which is probably 7 years, Este periodo de tiempo aquí, que es aproximadamente 7 años, includes the Great Tribulation, se llama la gran tribulación, which is a 3.5 year period of time, que es un tiempo de 3 años y medio, according to the Bible, de acuerdo a la Biblia. the worst period of time to be alive on planet Es Earth ever. el tiempo peor de estar vivo en la tierra. Widespread famine, pestilence. Va a haber gran hambre en la tierra y pestilencia. 1/2 of the population of this planet will be killed during that time. Mitad de la población mundial va a ser extinguida. While this is going on Earth, Y mientras esto está ocurriendo en la tierra, up in heaven is the judgment seat of Christ. en el cielo va a estar el gran tribunal de Cristo. That's where us believers are headed from the rapture. Para ahí es para donde vamos cuando seamos arrebatados al cielo. If you're not saved and in that group, Si tú no eres salvo y estás en ese grupo, you will go through this terrible period of time. tú vas a pasar por este tiempo terrible. This is also called the time of Jacob's trouble. Este tiempo aquí también se llama el gran problema de Jacob. God destined this period of time Y Dios trabajando en este periodo de tiempo as a special affliction for the Jews, es una aflicción especial para el pueblo judío, that they would turn their heart back to God. Haciéndolos doblar su corazón hacia Dios de nuevo. He really doesn't want anybody to go through it. Porque Él verdaderamente no quiere que nadie pase por este periodo. When that period of time is over, then the second advent Y happens. entonces cuando se termine ese periodo de tiempo, entonces significado aquí con la flecha roja, será la segunda venida de Jesucristo. And to be clear, the second advent signals the end of that tribulation. Y para estar bien claro, esa segunda venida de Jesucristo es el momento en que se termina esa tribulación. This was the first advent here, Esta fue la primera venida de Jesucristo aquí, about 33 years before he was crucified. que duró como 33 años antes de él ser crucificado. First advent, Primera Second venida, advent. segunda venida. when Jesus Christ does return to planet Earth, Ahora, cuando el Señor Jesucristo regrese al planeta Tierra, he's going to rule and reign for 1,000 years. Él va a reinar y gobernar por un reino milenial. At the end of that period of time, there's a great white throne judgment. Y al fin de ese reino milenial
viene entonces lo que es el gran tribunal del trono blanco. There's 7 judgments in our Bible. En nuestra Biblia existen 7 diferentes juicios. The 2 main judgments are the judgment seat of Christ and the great white throne. Los juicios principales son el juicio del gran tribunal de Jesucristo y el juicio del gran tribunal del trono blanco. This judgment is only for church age believers. Ahora, este tribunal del trono de Jesucristo es solamente para creyentes salvos. People that are saved during that period of time only. Personas que han sido salvas durante esa edad de la iglesia. Everyone else comes up here. Todo el resto va a terminar aquí en el trono blanco. Most of those people will go into an eternal lake of fire. Y la mayoría de todas esas personas en el juicio del trono blanco van a ir, o mejor dicho, van a ser lanzados hacia el lago de fuego. So let's look at the judgment seat of Christ, what the Bible says about it. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el gran tribunal de Jesucristo. 2 Corinthians chapter 5. Segundo Corintios capítulo 5, versículos 10 y 11. What a blessing to have the phrase, the judgment seat of Christ, Qué bendición es de tener esa frase, el gran tribunal de Jesucristo, twice in our Bible. que existe solamente 2 veces en nuestra Biblia. And it's twice in the 1865. Y está también 2 veces igualmente en la Biblia 1865. I know of En no español. other English version that has the judgment seat of Christ mentioned twice. No conozco ninguna otra versión en inglés que tenga igualmente el gran tribunal de Jesucristo 2 veces. Other versions with their sloppy translating Otras versiones con sus traducciones malas changed it to the judgment of God, or Le- God's judgment. le cambian ese gran tribunal de Jesucristo y le ponen el gran juicio de Dios o el gran juicio de Jesucristo. In the King James Bible, En la Biblia Rey Jaime en inglés, when we read about the judgment seat of Christ, cuando nosotros leemos ese gran tribunal del trono de Jesucristo, or the day of Christ, o el día de Cristo, or the day of Jesus, o el día de Jesús, it's all referring to this, está todo refiriéndose a esto. the rapture and the judgment seat of Christ. Está hablando del rapto de la iglesia o del tribunal de Jesucristo. When you read about the day of the Lord, Ahora, cuando tú oyes la frase el día del Señor, that's talking about this está hablando de esto aquí and this. y esto aquí. Because a day with the Lord is as 1,000 years is a day. Porque como dice la Biblia, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Day of Jesus, El day día- of Jesus Christ, El día de Jesucristo, day of the Lord, el día del Señor day of God. y el día de Dios. You don't get that in any other Bible. Eso tú no lo ves en ninguna otra Biblia. Because Jesus is God, God is Lord, Porque Jesús es Dios, Dios es el Señor, but every word is important. pero cada palabra es importante. 2 Corinthians Segundo Corintios capítulo 5, chapter 5. versículo 10 y 11. Paul writing to believers at Corinth Aquí Pablo le está hablando a los creyentes en Corintios. says in verse 10, Dice en el versículo 10. "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo.
Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Así que conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. What's that terror all about? ¿De qué habla ahí ese terror? We'll look at that in a minute. Lo vamos a ver dentro de un momento. Paul said, work out your own salvation with fear and trembling. Pablo, el apóstol Pablo dijo, obra tu salvación con miedo y temblor. He wasn't telling them to get saved. Él no le estaba diciendo que recibieran a He was Cristo. talking to believers. Work out those days of your salvation in fear and trembling. Él estaba hablando a esos que eran salvos, diciéndole que obraran su salvación con miedo y con temblor. The fear of the Lord is a very good thing to have. Mira, el temor del Señor es algo muy bueno que debemos tener. I think the best definition for that fear Yo creo que la mejor definición de ese temor I think that's right. está en Salmo My 119, flesh 120. trembleth for fear of thee. I am afraid of thy judgments. Dice ahí, hold on, Psalms 119, sorry. Salmo 119, 120. Dice, mi carne se ha erizado de temor de ti, y de tus juicios he tenido miedo. I got the right one? Okay. While we're in 2 Corinthians 5, Y mientras estamos ahí en 2 Corintios 5, look in verse 1. miren ahí al versículo 1. Keep in mind, Paul is leading up to verses 10 and 11. Ahora acuérdense ahí que Pablo está acercándose cuando empieza aquí en el capítulo 5, And he says in 2 Corinthians 5:1, acercándose ahí al versículo 10 y 11, pero miren ahí el versículo 1. for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Porque sabemos que si la casa terrestre de este nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios edificio, casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dissolved. Mira aquí como se deshizo. That's what's going to happen to your body of clay one day. Eso es lo que te va a pasar a tu cuerpo de barro un día. Verse 2, for in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Versículo 2, y por esto también gemimos, deseando vehemente ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación que es del cielo. If so that being clothed we shall not be found naked. Si es que fuéramos hallados vestidos y no desnudos. Versículo 3. Keep your hand in Corinthians, but go to the back of your Bible, Revelation chapter 3. Mantengan ahí sus manos en el libro de Corintios y vayan al libro de Revelación, capítulo 3, versículo 14 al 18. We're going to read about the Laodicean church in Vamos Revelation a leer 3. un poquito aquí sobre la iglesia leodicense. Now, John is writing to 7 churches. Ahora aquí el apóstol Juan está escribiéndole a 7 diferentes iglesias. And we can take this period of church age history Y nosotros podemos tomar este periodo de la historia de la iglesia and divide it into 7 different time y periods. dividirlo en 7 diferentes puntos de tiempo. They're not all the same length, No son todas duran el mismo tiempo and they're not exact time periods, so I'm drawing them overlapping each y other. no son tiempos distinguidos uno con el otro. Por eso como ven que estoy sobrepasando uno con el otro
mezclándolos. The churches he wrote to were Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and then Laodicea. Estaba hablándole a la iglesia de Efesos, okay. So, yeah, All right. that's close enough. They're all Go ahead. foreign names. Ahí están las 7. The main thing is Laodicea is the last period of church history. Estudien. Eso es, y entonces aquí la Laodicense es la última iglesia del tiempo de la edad de la iglesia. And Laodicea means people's rights. Y Laodicea significa, la palabra Laodicea significa derechos del hombre. Isn't that the hallmark of the culture we live in today? Y ustedes pónganse a pensar, ¿ese no es la cultura de hoy? Gay rights, Que hay, por ejemplo, derechos de los afeminados, right to choice. derecho a yo escoger, You put that word right in before or after something and it sounds like it's a good thing. y ellos le ponen derecho delante de cualquier palabra y suena justo, Contrary to the Bible. pero está completamente contrario a la Biblia. Revelation 3:14. Revelación 3:14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicenses, skip down to verse 15. bajen al versículo 15. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o hirviente. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. But here's the truth. Pero aquí está la verdad. Knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked? Pero miren la segunda parte de ese versículo 17. ¿No conoces que tú eres quitado y miserable y pobre y ciego y desnudo? He gives us the solution in the next verse. Y en el versículo 18 nos da la solución. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego, para que seas hecho rico, y vestiduras blancas, para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. What's the Spanish word for shame or ashamed? Vergüenza. Okay. I hope from this point forward, when you read, hear, or think about the word shame or ashamed, you start thinking about this. Y yo quiero que desde este punto en adelante, cuando ustedes oigan esa palabra o lean esa palabra aquí, vergüenza, que piensen de ese gran tribunal de Jesucristo. God doesn't want you naked and ashamed at the judgment seat of Christ. Dios no quiere que tú te aparezcas delante de Él en ese gran tribunal de Jesucristo con vergüenza y desnudo. And you don't want to be naked and ashamed at the judgment seat of Tú Christ. tampoco quieres estar desnudo y con vergüenza en ese gran tribunal. And you don't want anybody you care about to be naked and ashamed at the judgment Tú seat no of Christ. quieres que nadie que tú amas que también sea avergonzado y desnudo en ese gran tribunal. I hope that triggers your thinking to the judgment seat. Espero de que eso les llame la atención y los motive durante ese momento que va a ser el gran tribunal de Jesucristo. Go back to Corinthians. Vuelvan al libro de Corintios. This time, 1 Corinthians. Vayan primero ahora a 1 Corintios, capítulo 3.
chapter 3. Versículo 11 al 13. Beginning verse 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, Y si alguno edificaré sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, those are three valuable things. esos son tres cosas valiosas, Wood, hay, stubble, madera, heno y hojarasca, three dead things with almost no value. tres cosas muertas que casi no tienen valor. Verse 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, of what sort it is. La obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Keep your hand in 1 Corinthians here, but go to the Gospel of John, Mantengan su mano ahí en 1 Corintios y vayan al libro de Juan. chapter 15. Juan capítulo 15. Versículo 1 al 5. I want to make a very important teaching about this word abide. Yo quiero enseñarle algo bien importante sobre esta palabra permanecer And tie it to the works that you'll be judged for. y combinarlo o amarrarlo a la palabra obra, las obras que tú haces. We're going to look at 5 different verses. You don't have to turn there if you don't want to. Vamos a ver 5 versículos Sí, ahora, yo se los voy a citar, no tienen que ir ahí si no quieren. Ephesians 2:10, Efesios 2:10, 2 Timothy 2 Timoteo 2:21, 3:16, oh, 3:16, 2:21, 2:21, 2 Corinthians 9:8, 2 Corintios 9:8 and Titus. y Tito 2:14. We are going to read about good works. Ahí vamos a leer In those verses. en esos versículos vamos a leer sobre las buenas obras. When you read your Bible, I want you to think about 2 different kinds of works. Cuando leen sus Biblias, yo quiero que ustedes sepan distinguir entre 2 diferentes tipos de obras. Works that are done while you're abiding, Obras que tú estás haciendo mientras permaneces, versus works that are done in the flesh, comparado con obras que haces en la carne, carnal works. obras carnales. Almost the same in Spanish, right? Carne? Yes. Carnal, carnal. It's 2 different kinds. Son 2 diferentes tipos. This is the good kind. Esta es la buena. This kind will not survive the fiery trial. Esta no va a permanecer durante la prueba por fuego. Brother Cox preached on this the other night. We need to be abiding in the Lord Jesus Christ. He does the works through us. El hermano, el pastor Cox, predicó sobre esto en la otra noche, hablando de que debemos permanecer en buenas obras. John 15, Juan capítulo 15, verse 1. I am the true vine, and my Father is the husbandman. yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Todo pámpano en mí que no lleva fruto le quita, y todo aquel que lleva fruto le limpia
para que lleve más fruto. Verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permaneciere en la vid. Así ni vosotros, si no permaneciereis en mí. Verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Versículo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permaneciere en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. You abiding in the Lord Jesus Christ Tú permaneciendo en el Señor Jesucristo is directly tied into your ability to bear fruit for him. está directamente conectado con el tu poder traer adelante fruto para él. Think of it this way. Piénsalo de esta forma. A Christian does not produce fruit, he only bears fruit. El cristiano no produce fruto, sino cría fruto. Again, this ties in with what the brother preached the other night. Eso se conecta con lo que predicó el hermano las otras noches. Too many times we find ourselves out there trying to produce fruit. Muchas veces nos encontramos allá afuera tratando de producir fruto, Instead of abiding in the Lord Jesus Christ en vez de permanecer en el Señor Jesucristo and bearing the fruit that he produces through us. y pudiendo llevar adelante el fruto que viene a través de él. So listen to these verses starting in Ephesians 2:10. Y ahora miren estos versículos comenzando aquí en Efesios 2:10. A couple of verses before that, it talks about we're saved by grace through faith, not of works. Dos versículos antes de eso habla que somos salvos por gracia y no por obras. But Ephesians 2:10 says we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Pero ahí dice el versículo 10 que porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. In 2 Timothy 2:21, the Bible says, En 2 de Timoteo 2:21 dice, if we would purge ourselves from some things, we could be vessels unto honor, sanctified and meet for the master's use, prepared unto every good work. así que el que se purificaré de estas cosas será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. So God prepares us to do those good works. Así que Dios nos prepara para hacer esas buenas obras. 2 Timothy 3:16, Segundo Timoteo 3:16, talking about the words of God. hablando de las palabras de Dios. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Segundo Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Then it gives us something almost equally as important as those words. Y nos da algo un poco más importante que esas palabras. 2 Corinthians 9:8. Segundo Corintios 9:8. God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Segundo Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todo
todo lo que habéis menester, abundéis para toda obra buena. And then Titus 2:14, Y entonces en Titus 2:14, God gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. hablando de Dios, dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. There's another half dozen of verses talking about good works, good works, good works. Y hay otra media docena de versículos hablando de buenas obras. Buenas God has obras. ordained us to do them, prepared us to do them, truly furnished us to do them. He wants us to abound in them, and he wants us to be zealous as we're doing them. Él nos preparó, nos ordenó para poder abundar y ser celosos de sus buenas obras. Back to 1 Corinthians Volviendo a 1 Corintios chapter 3. The good news is we're making good time. La buena noticia es que estamos bien a tiempo. I told Brother Garcia I had streamlined the message to make it shorter. Y yo le dije al hermano García que había editado un poco el mensaje para no ser muy largo, But it's still a long message. pero con todo y eso es un mensaje largo. 1 Corinthians 3:13. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. La obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará. In Porque my por el Bible, fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. in my Bible, I actually circled the word day in verse 13. Ahí en mi Biblia yo le puse un círculo alrededor de la palabra día, Because we know from the context that that word day is referring to this day right here, porque the day of sabemos Jesus Christ. en el contexto de ese versículo está hablando, cuando habla de ese día, está hablando de este día aquí del gran tribunal de Jesucristo. This is all about the judgment seat of Christ. Todo esto es rodeado por el gran tribunal de Jesucristo. Verse 14. Versículo 14. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Versículo 14. Si la obra de alguno que prosiguió el edificio permaneciere, recibirá el galardón. See the word abide? ¿Tú ves ahí la palabra permanecer? I'll give you this little statement. Te voy a dar este pequeño comentario. Our works will abide Nuestras obras van a permanecer if we abide in him si nosotros permanecemos en Él and his words abide in us. y sus palabras permanecen en nosotros. That's all Bible. Todo eso es Biblia. If any man's work abides which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Versículo 15, mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Él empero será salvo. Perdona. Versículo 14, si la obra de alguno que prosiguió el edificio permaneciere, recibirá el galardón. Your rewards are tied to your sanctification. Tu galardón está conectado directamente con tu santificación. So let's take a little detour. Entonces vamos a ir a tomar un desvío. Go to Acts 20. Vamos al libro de Actos, capítulo 20. The Apostle Paul speaking to the elders from Ephesus. Aquí está el apóstol Pablo hablando con los ancianos en Efesios. And he says in verse 32, Actos 20, 32. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance
among all them which are sanctified. Actos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificarlos y darlos herencia con todos los que son santificados. Now, I'm not going to teach you on the different uses of the word inheritance. Ahora, yo no le voy a enseñar hoy las diferentes posiciones de la palabra herencia, Other than to say this, solo le voy a decir esto. there is earned inheritance Hay una herencia que es ganada and guaranteed y hay inheritance. una herencia que es garantizada. You are guaranteed to inherit a glorified body one day. Tú estás garantizado como una persona salva de recibir un cuerpo glorificado. You are guaranteed to live in a new place called New Jerusalem one day. Tú estás garantizado de vivir en un lugar que se llama Nuevo Jerusalén un día de esto. But you are not guaranteed to have a mansion one day. Pero no eres garantizado de tener una mansión. Christ said, "In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you." Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a preparar un lugar para ti. You are not guaranteed to get a crown, Tú no estás garantizado de recibir una corona, but you can earn one, pero te puedes ganar una corona. or maybe many. O a lo mejor muchas. You can earn special garments O to te wear. puedes también ganar diferentes vestiduras. You can earn the privilege to rule and reign throughout the millennium. Tú te puedes ganar el derecho de reinar con Cristo durante el milenio And into eternity. y por la eternidad. So when you read the word inheritance, Así que cuando tú lees la palabra keep in mind there's two different herencia, kinds. hay dos tipos diferentes And a lot of verses refer to both. y muchos versículos se refieren a las dos. Acts 26. Actos 26. The Apostle Paul giving his testimony before King Agrippa. El apóstol Pablo aquí dando su testimonio delante del rey Agripa. Paul tells him what the Lord Jesus Christ said to him on the road to Damascus. Pablo le dice al rey Agripa lo que el Señor Jesucristo le dijo durante su camino a Damasco. Verse 16. Versículo 16. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, to make thee a minister and a witness both of those things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee. para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de las en que te apareceré. That's the same reason he saved all of our souls, Por eso esa es la misma razón por la cual Él salvó a todas nuestras almas, to make us a minister and a witness. para hacernos ministros y testigos. Verse 17, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. Versículo 17, librándote de este pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. Paul is being sent to the Gentiles. Pablo está siendo enviado a los gentiles. Verse 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, that's salvation, and an inheritance among them which are sanctified. Versículo 18, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los que son santificados. I'm emphasizing the sanctification process. Y aquí le estoy enfatizando lo que es el proceso de santificación. It's tied to your ability to please your Savior. Está conectado a tu habilidad de agradar a tu Salvador. Paul mentioned in his epistle to the Galatians Pablo menciona en su epístola
a los galatienses. It's in verse Galacenses. 2:21. What is it? Galatians 2:21, he says, I do not frustrate the grace of God. Él dice, yo no frustro la gracia de Dios. If all you and I ever do is allow him to save us, Si todo lo que tú y yo hacemos es permitir a Cristo que nos salve solamente, we are frustrating the grace of God. estamos frustrando la gracia de Dios. Salvation is a decision, La salvación es una decisión una decisión que se hace una vez solamente. Sanctification is a minute by minute decision. La santificación es un proceso de momento por momento. You can't change your mind about salvation once you're saved. A la vez que tú eres salvo, ya tú no puedes cambiar tu mente. Praise the Lord. Gracias a Dios, ¿no es verdad? But you can decide to live for him and then decide not to. Pero sí, por el otro lado, tú puedes decidir que vas a vivir por Él o no vas a vivir por Él. And you go back and forth. Y vas back para and atrás y forth. para adelante, y para atrás y para adelante. Ese es el punto de todos nosotros. Back in 1 Corinthians 3, Volviendo a 1 Corintios 3, verse 15. 1 Corintios 3:15. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. That's talking about the wood, hay, stubble. Versículo 15 del capítulo 3. Si la obra de alguno que prosiguió el edificio permaneciere. Versículo 15. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Eso está hablando ahí de madera, heno y hojarasca. But he himself shall be saved, yet so as by fire. La segunda parte del versículo 15 dice, él empero será salvo, mas así como por fuego. So the verse 14 talking about receiving a reward is talking about the gold, silver, and precious stones. Así que aquí en el versículo 4, cuando habla de que va a recibir el galardón, está hablando ahí de oro, plata y piedras preciosas. Verse 15 is talking about the wood, hay, stubble. Versículo 15 está hablando ahí de lo que es la madera, heno y hojarasca. Hojarasca. We got a great picture in our Bible of someone saved, yet so as by fire. Tenemos a alguien, tenemos una tipología de alguien siendo salvo así por fuego. And that would be Abraham's nephew, Lot. Y ese es el sobrino de Abraham, el señor Lot. When God pulled him out of Sodom and Gomorrah, Cuando el Señor lo sacó de Sodoma y Gomorra, he rained down fire and brimstone le cayó fuego y azufre del cielo and destroyed all of Lot's earthly possessions. y destruyó todas las posesiones terrenales de Lot. He's a picture of someone saved, yet so as by fire. Él es una tipología de alguien salvo así por fuego. Lot did not get saved during the church age. Lot no fue salvo durante la edad de la iglesia. He didn't live during the church Él age. no vivió durante la edad de la iglesia. He will not be at the judgment seat of Christ. Él no va a estar ahí en ese gran tribunal de Jesucristo. But he'll come up at that great white throne, Pero él sí va a venir aquí el día del gran trono blanco. and he'll be in heaven one day, Y él va a estar en el cielo un día, according to Hebrews chapter 11. de acuerdo a Hebreos capítulo 11. All right, let's look at the 8 stages, and then we'll take a break. Okay, vamos a mirar estas 8 estaciones. The first thing a potter has to do if he's going to make something out of clay, he's got to dig the clay out of the ground. La primera cosa que tiene que hacer el alfarero para comenzar a trabajar con el barro es sacarlo de la tierra. Pretty hard to use it like that. Es muy difícil de usarlo así en esta forma, It's hard and contaminated. porque cuando sale de la tierra está dura
y contaminada. The potter takes that clay, El alfarero toma ese barro and let's say by volume he's got about a gallon of it. y vamos a decir que por volumen tiene como 1 galón de ese barro. He'll dump that into a pail of water, maybe 5 gallons of water. Él va a echar ese barro duro así en un balde con como 5 galones de agua. Things like branches and leaves and paper Y ahí hay, por ejemplo, basuritas de matas y gajitos de matas. float on the surface of that water, Flotan, salen a flotar a la superficie del agua. and those are screened away. Y eso él lo saca. Hard things like stones, Cosas duras como piedras, big rocks, piedras sólidas. paper clips, Hasta, go right to the bottom, and those are removed. hasta presillas y cosas, y entonces eso se caen al fondo y se las remueve. Then the potter takes whatever left in that bucket, Y entonces lo que queda en ese balde, pours it into another big bucket, lo coge el alfarero y lo echa en otro balde, but this time he puts a screen between the 2 buckets. pero esta vez le pone como si fuera un filtro. Very fine mesh Un screen. filtro que tiene es de una capacidad bien fina. The only thing that goes through are the clay particles and all that water. Lo único que pasa por ahí, por ese filtro, son las partículas del barro y el agua. And this is what he's left with. Y esto es lo que le queda. I don't know if you've noticed or not, but this water is starting to clear up. Yo no sé si ustedes están viendo cómo esta agua se está aclarando poco a poco. The only reason it isn't crystal clear La única razón por la cual no está clara como el cristal, is because some of those really fine particles of clay are still floating in it. porque todavía hay algunas partículas bien finas de lo que es el barro que están todavía flotando. But left long enough, it would be perfectly clear. Pero si tú dejas esa vasija potter- por mucho tiempo sentada ahí, se pone el agua cristalina. The potter takes that mixture and pours off all the excessive water. Y lo que hace el alfarero es que toma esa vasija y le saca toda el agua. Now he's just left with pure clay, Ahora lo único que le queda ahí es puro barro, but way too soft. pero está muy suave. He's got to dry it out. Tiene que secarla. I would take it outside and put it in the sun. Yo la saco afuera y la pongo en el sol. Pour it out on the sidewalk. La echo en la calle, Make en a la big acera. pancake. Hago como si fuera una plasta Let the sun beat on it and the wind blow on y it. le dejo que el aire le sople y que el sol le dé. And then at the right time, I'd go out there and start to peel pieces of that pancake Y away. entonces cuando llega a su punto, que ya yo veo que está un poco dura, empiezo a levantarla en lascas. Now, if it's a big pancake, some of that's going to be a little too firm and some a little too soft. Ahora, si son lascas que la ha cogido el sol, muy probablemente van a haber lados que están un poco duros y otros lados que están un poco The suaves. potter brings that clay into this studio. Entonces el alfarero trae ese barro a su He takes it estudio over to his wedging table. y va a lo que se llama esta mesa de trabajo. And on the wedging table is a sharp wire. Y ahí en esa mesa tiene un cable o un alambre bien fuerte. Allows me to cut the clay in half like that. Y lo que hace es que ese alambre trabaja como si fuera una cuchilla que Very corta. technical piece of equipment. Esto es un equipo bien técnico, como pueden ver aquí. Guitar string. Es simplemente un alambre de guitarra. This is called the wedging process. Esto aquí se llama el proceso de wedging. What is wedging? I got it for you somewhere. On the gusto? The gusto? That's Castillo.
el proceso de cuña, Okay. cuñamiento. Oh, yeah. Refugio subterráneo. Whatever. No, that's dugout. Wedge. Aquanado? Or encallado? Encallado? Whatever. Maybe, Wedged. okay. So, Sharp wire, very important. so Pulls it down. este cable de guitarra es muy importante porque tú ves ahí, tú lo cortas. This is a picture. Y ahí tú ves como yo la tiro y le duro para que se... Painful. Para He's the que, potter. para que tú veas cómo eso We are the trabaja. clay. Eso es un proceso bien doloroso. Así Dios nos hace, mira. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Dios nos coge así, nos aplasta y nos manipula así de esa forma. What I'm doing is mixing the hard with the soft. Y lo que yo estoy haciendo en este proceso es simplemente mezclando las partes duras con las suaves para poder tener una consistencia sólida. I'm homogenizing the clay. Yo lo estoy ahí, como ven, mezclándola. I'm also removing air bubbles. Y lo que también estoy haciendo en este proceso es removiendo todos los globitos de aire que pueda tener adentro. The more I do this, the drier it gets. Mientras más le voy manipulando así, más se va secando. This wedging table has an absorbent surface on it. Esta mesa aquí de homogenizar, la estoy homogenizando. Y esta mesa que tú ves aquí tiene una superficie absorbente, It absorbs the water. que lo que hace es absorber la humedad, el agua. The potter's hands absorbs the water too. Las manos del alfarero también absorben el agua. Perfectly smooth. Tú ves, mira que como está perfectamente suave. The next thing the potter has to do is he has to rest the clay. La próxima cosa que tiene que hacer el alfarero es dejar If que este barro descanse. If you could see clay under a microscope, Si tú pudieras ver lo que es el barro debajo de un microscopio, you would see that clay particles tú vas a ver que las partículas, are long, de- skinny rectangles. las partículas de lo que es el barro son partículas flaquitas y largas, And those rectangular. rectangles rectangulares. have the ability Y to be esos made real thin like this and then bent over. Y esas partículas son bien flaquitas y entonces permiten que tú las puedas jorobar así y hasta aplastarlas, hacerlas bien finitas. You can't do that with sand or flour Tú no puedes hacer eso ni con arena, ni con harina, or salt or sugar o sal o azúcar, or grain, o algún tipo de grano, but clay. pero sí se puede hacer con el barro. Because under the microscope, Porque debajo de ese microscopio, you see those long, skinny tú rectangles vas a ver esos rectángulos largos y finitos. surrounded by thousands of ball bearings of water. Están cubiertos todo alrededor con bolitas también microscópicas de agua. But over time, bacteria grows in the clay Pero con el tiempo bacteria crece en ese barro and creates a stickiness. y entonces crea como algo pegajoso. You could take a stack of graham crackers, okay, Tú puedes, por ejemplo, coger hacer una pilita de galletas de harina graham and start to move them like this, the stack, and they would eventually fall over. y tú las puedes empezar a montar una arriba de la otra, pero avanzando cada una un poquito hacia adelante y cuando llegan a cierta altura se cae, But not the clay. pero no el barro. That bacteria, in order to grow, takes time. Y esa bacteria para que crezca se toma tiempo. That's why the clay has to be rested. Por eso es que el barro necesita descansar. Once the clay has been rested, the potter puts it on the wheel and shapes it. A la vez que ya ese barro ha descansado, entonces el alfarero lo pone en la rueda y empieza a darle una figura.
Raise your hand if you've ever tried to make anything on a potter's wheel. Sube tu mano si has alguna vez en tu vida, si alguna vez en tu vida has formado algo en una rueda de alfarero. The hardest thing to do on the potter's wheel La parte más difícil de hacer en una rueda de alfarero is to center the clay. es de encentrar esa bola de barro. The potter centers the clay Ahora el alfarero lo que primero que hace by moving it up and down. es encentrar esa bola sobre el círculo para que quede exactamente en el centro, para que cuando dé vuelta se mantenga derecha. I know the clay is centered Ahora yo sé ahí que el barro está encentrado when I can rest my finger on any part of it cuando yo puedo descansar mi dedo en cualquier lado y no brinca. and it's not bouncing. If you're going to do anything for the Lord Jesus Christ, Si tú vas a hacer cualquier cosa para el Señor Jesucristo, we have to get ourselves centered on Him. necesitamos encentrarnos en Él. Once the clay is centered, A la vez que ya ese barro está encentrado, the potter, by being very steady, drops the well. entonces el alfarero, siendo con mucho cuidado, empieza a crear lo que se llama el pozo. And then he begins to take that thick cylinder of clay Él empieza, le mete los dedos en el centro y empieza entonces con sus manos a estirar esas paredes de barro. and then squeezing it between fingers on the inside and the Y outside. entonces usando sus dedos por dentro y por fuera, va aplastando esa pared para estirar el barro. He makes that cylinder thinner and thinner Entonces, mientras él va apretando con los dos dedos por fuera y por dentro, va haciendo las paredes de esa vasija más finita con ese barro. and taller. Y lo puede ir subiendo más y más. I think we'll stop here for that one. Y vamos a esperar a parar por un momento. I should just be quiet and make pottery for a while, but Yo creo que si me callo la boca y trabajo sobre el barro un rato, los va a entretener bastante. I'm going to shape that a little later on. Ahora más adelante yo le voy a dar una forma mejor, Almost all things made out of pottery start as a cylinder. pero casi todas las cosas que se hacen de barro And comienzan así como un cilindro. Then you can shape it, different shapes. Y entonces tú le puedes dar diferentes figuras cuando quieras. Once the clay has been shaped and then dries in the air, Y entonces el primer paso de que cuando ya tú formas ese vaso de barro, Gets lo kind- tienes que dejar que se sequen al aire libre. that's kind of hard now. It's called bone dry. Y ahí esa estación se llama seco como un hueso. But it has to go through what we call a low fire. Pero entonces después para que se ponga potter más puts it- duro, hay que darle un poco de fuego. The potter puts it in a kiln and fires it to 1800 degrees. El alfarero toma esa pieza que ya está seca al aire y dura y la pone en un horno a 1800 grados. Hard. Y ya ahora está bien dura. Guess what? It's not going to dissolve when it gets wet either. Ahora ya cuando yo la mojo ya no se va a disolver como lo hice anteriormente. Because it's going to be fired, because it was fired, I can put it in water for an hour. It won't get soft again. Porque ya yo la pasé por la candela, ya yo la puedo dejar en un vaso de agua
por horas y no se va a disolver. That's important because the next stage is to put the glaze coat on. Y eso es importante porque entonces el próximo paso es de ponerle lo que es el brillo. And the glaze coat is just a bunch of chemicals suspended in water. Y el brillo es básicamente ciertas químicas que están disueltas, en agua. Yeah. Primarily silica, Y principalmente sílica, which turns to glass when it's heated. que es, por ejemplo, como saben que ustedes cogen la arena y le dan candela y se convierte en cristal. If I was to put this vessel in the glaze, Si yo pusiera, por ejemplo, este vaso que está secado al aire libre y lo pusiera dentro de lo que es el brillo, because it has not been low fired, porque no ha sido cocinado en el horno, it would soften. se va a poner suave igual como en el agua. I take that piece, Entonces yo tomo esa parte, esa pieza ahora put it back in the kiln, y la pongo otra vez en el horno 2200. a 2200 grados. Same glazes, both pieces. Y las dos tienen el mismo brillo. To get these colors on there, Para tener Same esos, colors. ahí como ustedes ven ese color azul y negro, es lo mismo, el mismo color que tienen ahí en ese vaso I just rojo y blanco. took this piece and dipped it in this reddish brown glaze all the way. Porque lo que yo hice fue meterlo en un barro rojo, carmelita. Then I dipped it in another glaze that was this color, kind of gray. Y entonces después lo metí en otro vaso de brillo que es como si fuera gris. And this is how it came out. Y este es el color que sale. Can you tell this one shrank? Ahora, te puedes Yeah. dar de cuenta como el que ya está terminado se encogió un poco. It is so hot in that kiln at 2200 degrees Es tan caliente en ese horno a 2200 grados that the pores in this vessel of clay, que los poros que están en este vaso de barro, they open up, ellos se abren, the glaze becomes molten like lava, el brillo, el líquido de brillo soaks into the pores. se derrite como cristal y entonces se lo tragan los poros del barro. And that glaze is bonded to the Y vessel. entonces ya ahora ese líquido de brillo se suelda Not just on the el surface. barro. Not just the surface. No solamente en la superficie, Bonded like that. sino que entra a lo que es el barro. And it shrinks. Y entonces eso causa de que se encoja un poco. That's the 8-stage clay process. Estas son las 8 etapas de lo que es el proceso You dig it out, del barro. Primero lo excavas de la tierra, soften it and cleanse it. después lo diluyes en agua y lo aflojas y lo limpias. We wedge it, Después lo pasas por el alambre para que diga, lo echas y lo dejas que se seque por el sol. we rest it Lo dejas que se seque entonces so that it has the strength to go on the potter's wheel and Para- be stretched. para que entonces tenga el poder de ser estirado cuando le crece esa bacteria, para entonces poderlo poner en la rueda para darle forma. Okay? Then low fired, Después glaze coat, high fire. Después, candela suave, se le unta el brillo y se le da candela otra vez a una temperatura bien alta. All right? You ready for the real meat? ¿Ok? ¿Están listos para la carne Let's take a verdadera? 30-minute break. How about Vamos- we come back about 5:15? Vamos a Does that work? tomar